Sor Lucía dos Santos es de los 3 niñitos videntes la que más años vivió. Los otros 2, los hermanitos, murieron jóvenes, pero de eso platicaremos con Luis Eduardo López Padilla. Por ahora, vayamos más adentro en este tema de las apariciones de la Virgen en Fátima y le presento esta nota que nos habla sobre estos 3 niños. Identifíquelos bien a cada uno de ellos, pues Luis Eduardo nos explicará de estos niños. Algunos veían a la Virgen, otros no, otros solo la oían, otros platicaban con ella. Conozca a los 3 videntes de Fátima. Leche Alpura presenta. Los videntes de Fátima fueron 3 niños pastorcitos. Francisco Marto, quien vio a la Virgen a la edad de 9 años y murió a los 11. Jacinta Marto, quien vio a Nuestra Señora a la edad de 7 años y murió a los 10. Y Lucía dos Santos, quien vio a la Madre de Dios a la edad de 10 años y murió hasta los 98. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iria, Portugal. A partir de esa experiencia sobrenatural, los 3 niños tuvieron una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la revelación mariana, extraordinaria fue también la manera como ellos quisieron corresponder a esa gracia divina. Los niños no se limitaron a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un testimonio. Durante las apariciones soportaron con fortaleza calumnias, malas interpretaciones, injurias, persecuciones y hasta días de prisión. Cuando Francisco fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno para que declarara falsas las apariciones, se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen y les infundió este valor a su prima Lucía y a su hermana Jacinta. Cuantas veces les amenazaban con la muerte, ellos respondían: si nos matan, no importa, vamos al cielo. La Virgen les había dicho a Francisco y a Jacinta que pronto irían al cielo, pero que Lucía debía quedar en la tierra para propagar sus mensajes. Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta Marto en el año 2000, en Cova de Iria, en el Santuario de las Apariciones. Lucía, la que más años vivió de los 3 y a quien le fue confiado el tercer secreto, nació el 22 de marzo de 1907 en Ajutrel, un pequeño caserío cercano a Fátima, en Portugal. 4 años después de las apariciones, ingresó al convento de las Hermanas Doroteas. Estuvo con ellas en España, donde tuvo revelaciones de Jesús y de la Virgen. Allí recibió la promesa de los primeros sábados, la visión de la Trinidad y la petición de la consagración de Rusia en 1929. En 1948, Lucía ingresó al convento del Carmelo Descalzo en Coimbra, Portugal, donde profesó sus votos como carmelita en 1949. Allí escribió 2 volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima. Murió el 13 de febrero de 2005 en su convento del Carmelo, donde aún era visitada por la Virgen y a donde Juan Pablo II acudió a conversar con ella. Así que Lucía dos Santos, la última vidente de los 3 niños, murió el mismo año en que murió Juan Pablo II, 2005. Sí. Ella el 13 de febrero, él el 2 de abril. Así es, el mismo año. Rusia, te quedaste allí. Sí, no, Rusia es muy importante porque entonces la Virgen, lo que sería la primera parte del secreto, en realidad es un solo secreto dividido en 3 partes, para ser más exactos, más precisos. Mira, yo te ruego que hablemos del secreto más adelante. Sí, correcto. Hablemos de las revelaciones. Correcto, sí, voy a eso. De los videntes también. Correcto. Los videntes, vamos a ver, ¿empiezo con Rusia o con los videntes? Con Rusia, porque ahí nos quedamos. Con Rusia. La Virgen va a decir más adelante que para impedir lo anterior, para impedir esta persecución a la iglesia, etcétera, vendrá a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado y la comunión reparadora los primeros 5 sábados de mes. Si atienden a mi pedido, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia,
al Santo Padre, los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Luego viene puntos suspensivos, que sería la parte del secreto, y la Virgen anuncia lo siguiente: el Santo Padre me consolará a Rusia, se convertirá y será conseguido al mundo un tiempo de paz. Entonces, ¿cuándo vino la Virgen? Porque está hablando a futuro, vendré a pedir. ¿Cuándo vino a pedir la consagración de Rusia? En unas apariciones posteriores a las de Fátima, que esto muy pocos lo saben, que ocurrieron el 13 de junio de 1929, cuando Lucía estaba en Tuy y Pontevedra. En ese lugar, la Virgen se le aparece a Lucía y le dice: ha llegado la hora en que el Santo Padre me debe consagrar a Rusia en unión con todos los obispos del mundo a mi corazón inmaculado, para que a través de ese acto de consagración Rusia obtenga la gracia de la conversión y por consecuencia el mundo alcance la paz. 1929, el Papa es Pío XI. El Papa en ese caso está siendo Pío XI está. Entonces, pide la consagración de Rusia expresamente en unión con todos los obispos del mundo, para que a través de esa consagración se convierta, repito, y alcance la paz el mundo entero, a través del triunfo del corazón inmaculado. Esta consagración no fue hecha ni por Pío XII, porque ya no tuvo tiempo, porque Pío XII murió en el 58, y realmente, aunque él hace algunos comentarios antes de ser Papa respecto a Fátima, muy interesantes, pero él no logra tener la comprensión completa porque no recibió el secreto sino poco antes de morir, ya que llegó el 58 el secreto al Vaticano. Juan XXIII no hace esa consagración, por las razones que sean, ni tampoco Pablo VI. El único que hizo una consagración de los pueblos rusos y del mundo al corazón inmaculado de María fue Juan Pablo II, cuando en marzo 25 de 1984, con ocasión del año de la Redención, el Vaticano, el Papa pide la imagen de la Virgen de Fátima y consagra al mundo al corazón inmaculado de María. Algunos creen o dicen que ese acto de consagración fue el que cumplimenta el pedido de la Virgen en el año 29. Más sin embargo, esto no es así, porque no fue nombrada Rusia como la Virgen lo pidió, y tampoco se hizo en unión con todos los obispos del mundo. Es decir, que el Papa hubiera hecho un anuncio oficial abierto para que los obispos se unieran con él y hacer él entonces el acto de consagración. Esto ocurrió, me dices, en 1984, pero antes, en 1981, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II es balaceado por el Fedayín Mehmet Ali Agca. Y este atentado contra el Santo Padre está íntimamente relacionado con revelaciones de Fátima. Uno, porque pues sucede en el día. Dos, porque el Papa dice: desvió la bala, la Virgen de Fátima me salvó, si no ya estaría yo muerto. Así es. Y luego en el año 2000 se dará la explicación de algo que tú nos vas a decir más adelante. Pero antes dinos, de estos tres niños, ¿quiénes veían, quiénes hablaban, quiénes escuchaban a la Virgen? Nada más para concluir lo de Rusia. Rusia, entonces, es un asunto por los hechos actuales, por lo que vemos en el mundo. Rusia no se ha convertido, luego entonces el mundo no ha alcanzado la paz por obvias razones. Es decir, la Iglesia Ortodoxa rusa tendría que reconocer al obispo de Roma como el primado que es, y estar en comunión con la fidelidad y en obediencia con el obispo de Roma. Así es. Y la Iglesia Ortodoxa tendría pues que ser. Y eso es muy importante. Y no lo es. No lo es aún. Y por tanto el mundo no tiene paz, porque Dios quiere utilizar a Rusia como ancla de salvación o como un instrumento de conversión al mundo. Es curioso, Rusia en su tiempo persecutora de los cristianos, como Pablo o Saulo de Tarso, persiguió a los cristianos, viene el encuentro de Damasco, la conversión a Pablo, a San Pablo, que se convierte en el apóstol de los gentiles. Bueno, Rusia tiene una misión similar, por eso la importancia de Rusia en el proyecto mariano. Fíjense que la Virgen no pidió la consagración de Israel o de Estados Unidos o de Irán o Siria o Venezuela o México. Dijo,
Rusia. Porque Rusia tiene un plan importante que aún no ha concluido. Y eso es suficiente para entender que Fátima, como dijo el Papa en su ida a Fátima en el 2010, el Papa Benedicto XVI, el avión le preguntan y dice un asunto que aún no ha concluido el mensaje profético de Fátima. A ver, tú ya hiciste la siguiente lectura apenas el pasado jueves, este jueves que acaba de pasar, jueves 12 Sí. de mayo. El metropolita de Rusia denuncia y se queja y se lamenta por intolerancia religiosa contra cristianos en Egipto, por el atentado a una iglesia copta donde murieron 12 personas. ¿No has Sí. hecho una lectura de esto especial? Bueno, o sea, ahí se ve que hay una, de parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, hay una defensa del cristianismo, como debe ser. Y sabe la Iglesia Ortodoxa que a esta voz del metropolita, si se le suma la del obispo de Roma, claro, se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Hago una pausa, regreso con esto, regreso con el secreto. Y los videntes. Por favor. Un momento, sí. Continuamos con más de La Libertad de Creer. Estamos hablando sobre la Virgen de Fátima, las apariciones, las revelaciones, los contenidos. Estoy platicando con Luis Eduardo López Padilla. Hablaremos enseguida sobre el secreto de Fátima. Se conocen las dos primeras partes. La tercera, algunos dicen que se ha revelado, otros no están de acuerdo con que haya sido revelado su contenido en verdad. Entraremos enseguida a este tema. Pero antes quiero compartirle pues un grande gusto, mire. Ya se ha publicado mi libro más reciente, que se llama El Pulso de la Fe. Aquí lo tengo. Y le invito a la presentación de este libro. Será el martes 31 de mayo en la iglesia de la Sabatina en punto de las 6 de la tarde. Allí llevaremos varios libros de estos. Ahí lo tiene a cuadro. El Pulso de la Fe, una mirada a lo que nos hace creer. Está prologado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara. Le invito, vaya usted a la presentación, es entrada libre, los datos en pantalla, martes 31 de mayo, 6 de la tarde, en la iglesia de la Sabatina. Está sobre circuito interior entre el metro Chapultepec y el metro Juanacatlán. No será en el auditorio de la iglesia, será en la iglesia, que tiene capacidad para 1000 personas sentadas. Allí le espero, entrada libre. Pues allí, como siempre, en los libros, en las presentaciones de libros habrá varios y yo tendré el gusto de conocerle a usted personalmente y dedicárselo. Tú ya lo tienes, ¿no? Ya lo tengo, además firmado por ti, muy amable, muchas libro gracias. Muy valioso, ¿no? Valiosísimo. Sí. No, es que hace falta hoy buena doctrina y hace falta que la gente, de manera muy sencilla, me parece a mí, pueda llegarse a temas que hoy son de interés general, como los que tú manejas. Dice aquí el cardenal Juan Sandoval, en el prólogo, dice, este libro contiene una variedad de temas tratados con claridad, brevedad y competencia, del que posee vasta cultura religiosa y profana, fiestas del año litúrgico, fiestas religiosas populares, vidas de santos notables y acontecimientos que se van dando en el tiempo y que requieren explicación. Así que pues sí, es un libro de muy fácil acceso y lectura. Bueno, allí le veo, martes 31 de mayo, 6 de la tarde, Iglesia de la Sabatina. 6 en punto comenzamos, ¿eh? Continuamos con el tema de Fátima, vamos a la parte del secreto. Abrimos este tema con la siguiente nota.